El período inmediatamente posterior a la crucifixión fue de profundo trauma y confusión para los discípulos. Habían visto a su maestro, aquel a quien consideraban el Mesías, sufrir la muerte más ignominiosa. En este contexto de desesperanza y miedo, los milagros que se manifestaron no solo restauraron la fe, sino que también sirvieron como cimientos invisibles para la edificación de la iglesia primitiva. Estos prodigios no siempre involucraron la curación visible o la multiplicación de panes, sino transformaciones internas, liberaciones sobrenaturales y manifestaciones de la soberanía de Dios sobre las estructuras humanas y naturales. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La exploración de estos milagros ocultos es vital porque nos ofrece una comprensión más rica y matizada de la naturaleza de la intervención divina después del evento cumbre de la salvación. No solo se trata de la teología del cuerpo glorificado de Cristo, sino de cómo esa gloria irrumpe y transforma la realidad de aquellos llamados a ser sus testigos. Estos sucesos son la prueba fehaciente de que la resurrección no fue solo un final feliz, sino el catalizador de una nueva era de poder. Para comprender la magnitud de estos milagros ocultos, debemos primero sumergirnos en el estado mental y emocional de los apóstoles. El Jueves Santo y el Viernes Santo habían sido una vorágine de traición, negación, arresto, juicio injusto y la visión horrible de la crucifixión. El Sábado Santo fue un día de silencio sepulcral, de miedo paralizante. Los discípulos estaban dispersos, escondidos, temiendo ser los próximos en ser arrestados. Su fe, que había sido alimentada por 3 años de milagros públicos y enseñanzas profundas, se había derrumbado bajo el peso de la realidad política y el sufrimiento físico. La resurrección, aunque gloriosa, no eliminó de inmediato el trauma acumulado. La incredulidad inicial de Tomás, la huida de los discípulos en el camino a Emaús y el simple hecho de que se reunían a puertas cerradas por miedo a los judíos. Juan capítulo 20, versículo 19. Atestiguan una fe herida y una psique dañada. Los milagros ocultos, por lo tanto, actuaron como un bálsamo divino y un reajuste cósmico, preparando a estos hombres quebrantados para la misión más grande de la historia. Eran milagros de restauración, no de ostentación. El primer milagro oculto que merece una exploración profunda es la transformación radical del apóstol Pedro. La historia de Pedro es una montaña rusa emocional que alcanza su punto más bajo con la triple negación de Jesús. Un acto consumado precisamente en el momento de mayor necesidad de su maestro. La crucifixión deja a Pedro sumido en una vergüenza y un dolor insoportables. Su negación no fue un simple error. Fue una traición catastrófica que contradecía su promesa de morir por Jesús. No es un milagro físico, no es una tormenta que se calma, sino una profunda y milagrosa sanación de la psique y el espíritu humano. La transformación de Pedro, de un hombre temeroso y quebrantado a la roca fundacional de la Iglesia, es un milagro de gracia que ocurre en los días inmediatamente posteriores a la cruz, culminando pero no limitándose con el encuentro junto al mar de Galilea que el Evangelio de Juan narra. El milagro no es el perdón, que es un acto de gracia fundamental. El perdón fue ofrecido en el corazón de Jesús desde el momento de su negación. El verdadero milagro es la restauración de la audacia y la autoridad que no provenía de su propia fuerza. La gracia de la resurrección no solo borró su pecado, sino que reescribió su carácter. El diálogo de Jesús. ¿Me amas más que estos? Juan capítulo 21. No fue un regaño, sino una ceremonia de rehabilitación psicológica y espiritual. Al encomendarle, pastorea mis ovejas, Jesús no solo le dio una tarea, sino que le reotorgó su identidad y propósito. En la mañana de Pentecostés, menos de 2 meses después de su negación, Pedro se levanta y pronuncia un discurso audaz ante una multitud hostil en Jerusalén. Este no es el Pedro que tembló ante la criada de un sumo sacerdote. El milagro es el reemplazo de su cobardía por un valor sobrenatural. Es la infusión de una convicción inquebrantable que lo capacita para desafiar a las mismas autoridades que crucificaron a Jesús. La oratoria de Pedro en Hechos capítulo 2 está cargada de una autoridad que solo puede ser entendida como un don sobrenatural. La forma en que utiliza las Escrituras para argumentar la resurrección, culminando en la conversión de 3.000 personas, es la manifestación externa de la milagrosa sanación interna. La magnitud de este cambio psicológico y espiritual
que sostiene la primera predicación masiva, es un testimonio silencioso del poder sanador de la cruz operando en el interior de un individuo. La gracia de la resurrección se manifiesta en la reescritura de la identidad de Pedro, de traidor a líder incuestionable. Este milagro psicológico fue esencial, pues sin el Pedro restaurado, el liderazgo de la iglesia primitiva se habría derrumbado bajo el peso de la persecución y la incertidumbre. El milagro de Pedro es la prueba de que el poder de Dios transforma no solo el destino, sino también el carácter fundamental del ser humano. Este prodigio es la base de la eclesiología. La iglesia se construye sobre la roca de una fe restaurada, no de una fe perfecta. El milagro de Pedro puede ser visto como la primera manifestación de la gracia terapéutica post-resurrección. La psicología moderna reconoce el trauma de la culpa y la vergüenza como fuerzas paralizantes. Pedro no solo falló a un amigo, sintió que falló al Mesías. El milagro divino no fue solo perdonar, sino reintegrar a un individuo que, humanamente hablando, debería haber quedado marginado por su propio remordimiento. La sanación de su memoria traumática y la infusión de un nuevo espíritu de autoridad y audacia es el modelo para la restauración de todo creyente. Es un milagro que va más allá de la teología del perdón y se adentra en la teología de la habilitación divina. Se trata de recibir un poder que no se poseía previamente, una unción que lo catapulta de ser un pescador impulsivo a un orador magistral y estratega espiritual. El silencio de Pedro durante la pasión contrasta dramáticamente con su voz estruendosa en Pentecostés. Este contraste es la medida del milagro. El segundo milagro oculto se manifiesta en la conmoción geológica y arquitectónica en Jerusalén. Aunque los evangelios mencionan los fenómenos cósmicos que acompañaron la muerte de Jesús, como la oscuridad sobre la tierra y el desgarro del velo del templo, la tradición judía y los apócrifos profundizan en otros fenómenos que continuaron manifestándose tras el sepelio. Estos no fueron solo efectos colaterales de la muerte de un hombre, sino declaraciones de la soberanía divina sobre las estructuras de poder terrenal y espiritual. El más significativo de estos milagros ocultos es la supuesta fisura en el monte del templo. Los evangelios canónicos, Mateo capítulo 27, versículo 51, hablan del temblor de tierra y de las rocas que se partieron en el Calvario. Esta no es una simple coincidencia meteorológica o geológica, es una firma sísmica de la intervención divina. El milagro oculto reside en la repercusión de este evento en el epicentro del judaísmo, el Templo de Jerusalén. Más allá del relato canónico que se centra en el templo, ciertas fuentes históricas y tradiciones indican que los movimientos telúricos no solo afectaron el cementerio donde Jesús fue sepultado, sino que también causaron daños considerables en la infraestructura de Jerusalén, específicamente en áreas que simbolizaban la resistencia al mensaje de Jesús. El templo, como centro del judaísmo, fue el foco principal. El desgarro del velo, un textil de inmensa densidad y tamaño, se dice que era tan grueso que 2 bueyes no podrían haberlo roto. Es en sí mismo un prodigio que simboliza el acceso directo a la presencia de Dios. Pero el milagro geológico asociado es la manifestación física de la deconstrucción de un antiguo pacto y el establecimiento de uno nuevo. La tradición judía post-templo registró una serie de presagios nefastos en los 40 años previos a su destrucción en el año 70 después de Cristo, y los fenómenos de la crucifixión se inscribieron como el inicio de esta decadencia. Las grietas que aparecieron en las rocas del Calvario no fueron casuales, sino una firma geológica de la intervención divina. El milagro oculto es la forma en que esta conmoción trascendió el lugar de la crucifixión para afectar las estructuras de poder. La fisura en el monte del templo es una tradición poderosa. Se alega que el temblor causó un daño estructural en el muro occidental o en alguna parte de la explanada, simbolizando que el lugar físico de la presencia de Dios había sido abandonado para manifestarse en el cuerpo de Cristo y en su iglesia. Este es un milagro oculto, porque su narración se diluye en la resurrección, pero su impacto fue inmediato en la población de Jerusalén, que presenció cómo la tierra se revelaba en sincronía con el evento que redefinía su fe. La conmoción en la ciudad no fue solo por la muerte de Jesús, sino por la aterradora muestra de poder que la acompañó y que persistió. El centurión que exclamó, «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios», no solo reaccionó a la muerte, sino a la secuencia de eventos sobrenaturales que la rodeaban. Estos signos físicos fueron la confirmación cósmica de la realeza de Cristo y el fin de la era sacrificial.
La conmoción geológica no fue solo un efecto especial, sino una declaración teológica. El templo era el ancla del poder sacerdotal que había conspirado contra Jesús. Al dañar el templo y rasgar su velo, Dios estaba declarando la obsolescencia del sistema sacrificial y la transferencia de su presencia. El milagro oculto es que la tierra misma se puso del lado de Cristo, actuando como un ejecutor divino contra el centro de la resistencia religiosa. El daño estructural en Jerusalén, por consiguiente, puede interpretarse como un acto profético. Anunció la destrucción final del templo en el año 70 después de Cristo y validó la profecía de Jesús de que no quedará piedra sobre piedra. Estos temblores no fueron un evento puntual, sino el inicio de una serie de señales y portentos que continuaron aterrorizando a las autoridades y sirviendo como combustible para la predicación apostólica. Los apóstoles no solo predicaron una teología, predicaron sobre eventos físicos que la población había presenciado. El tercer milagro oculto atañe a la aparición y desaparición de los dos discípulos en Emaús. La historia del camino a Emaús, narrada en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35, es una joya teológica que a menudo se analiza por su significado eucarístico, el reconocimiento en la fracción del pan, pero es un milagro profundo de la presencia post-resurrección que va más allá de la mera aparición. El milagro aquí es el poder de Jesús, resucitado, para controlar la percepción humana y la teletransportación o desmaterialización instantánea. El texto dice explícitamente que los ojos de los discípulos estaban velados o detenidos para no reconocerlo. Jesús no estaba disfrazado. El milagro es una intervención directa en el proceso cognitivo de los discípulos. Este control sobre la percepción no solo impide el reconocimiento inicial, sino que también prepara el escenario para la revelación en la fracción del pan. Jesús manipula la realidad subjetiva de los caminantes, permitiéndoles interactuar con él, recibir su enseñanza, la exégesis de las Escrituras, sin la distracción o el shock de la revelación inmediata. Este milagro psicológico divino garantiza que los discípulos se centren en el mensaje, la necesidad de que el Cristo padeciera, y no solo en el mensajero. El milagro es la enseñanza bajo un velo de anonimato. El momento culminante del milagro oculto ocurre cuando, una vez que lo reconocen en el acto de bendecir y partir el pan, Jesús desaparece de su vista. Lucas capítulo 24, versículo 31. Esta desaparición no se describe como que se va caminando o se esconde, sino como un cese repentino de la presencia física. El término griego aphantos sugiere que se hizo invisible o se desmaterializó de inmediato. Este evento es una manifestación del cuerpo resucitado, un cuerpo que trasciende las limitaciones espacio-temporales de la materia. Es un milagro de desmaterialización o de viaje instantáneo. El cuerpo de Cristo glorificado es capaz de atravesar paredes, como lo haría más tarde, y de anular la distancia. Este prodigio es crucial porque muestra que la resurrección no es una simple reanimación, sino una glorificación total que otorga a Jesús un dominio absoluto sobre la física conocida. Los discípulos de Emaús no solo testifican la resurrección, sino la naturaleza milagrosa y transformada de la nueva existencia de Cristo, una existencia que puede manipular la realidad perceptual y el espacio físico. Este es un milagro oculto, porque se enfoca en una breve interacción con dos personajes menores, pero revela una verdad fundamental sobre el cuerpo glorificado de Cristo y su capacidad para interactuar con la materia en formas que escapan a la comprensión científica. Su desaparición fue la señal que, más que la enseñanza o la fracción del pan, impulsó a los discípulos a volver inmediatamente a Jerusalén, una caminata de 11 kilómetros, superando su fatiga y su miedo, para contar lo que habían visto. Deja tu like, suscríbete y comparte. El cuarto milagro oculto es la supervivencia y sanación milagrosa de los heridos en la persecución inicial. La resurrección provocó una inmediata y violenta reacción de parte de las autoridades judías, que veían en este acontecimiento una amenaza directa a su poder y a la estabilidad romana. Los primeros capítulos de Hechos, especialmente Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42, narran las detenciones, los latigazos y las amenazas contra los apóstoles.
El milagro aquí no es una sanación individual y espectacular de un enfermo, aunque tales milagros abundaron, sino una protección colectiva y una capacidad de resistencia física y emocional sobrenatural ante la tortura y el sufrimiento. Es fundamental entender la severidad del castigo. La flagelación romana, que no era la crucifixión pero sí un castigo brutal, se realizaba con el flagellum o flagrum, un látigo con tiras de cuero con huesos o piezas de metal incrustadas, diseñado para desgarrar la carne y causar una pérdida de sangre masiva. A menudo dejaba a las víctimas incapacitadas o al borde de la muerte. Sin embargo, los apóstoles, después de recibir latigazos por predicar a Jesús resucitado, se retiran gozosos de haber sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos capítulo 5, versículo 41. El milagro oculto es la rápida y total recuperación física que les permite soportar el trauma físico de la persecución y volver al ministerio sin un largo periodo de convalecencia. Es una gracia que actúa en sus cuerpos para anular, o al menos minimizar, los efectos debilitantes de la tortura. El gozo que sienten no es solo una actitud mental estoica, es el resultado de una sanación y un fortalecimiento que les permite levantarse de inmediato y continuar predicando. Si hubieran pasado semanas recuperándose de las heridas, el movimiento habría perdido su impulso inicial. El milagro es la aceleración de la curación biológica. Este milagro es esencial para la propagación del Evangelio, ya que sin la capacidad sobrenatural de los líderes para soportar el castigo y seguir adelante, la Iglesia habría sido rápidamente silenciada por el miedo y la incapacidad física. Este prodigio es la manifestación del poder de la resurrección no en la curación de terceros, sino en la preservación milagrosa de los mismos predicadores. Esta resistencia sobrenatural se convirtió en un testimonio en sí mismo. Los perseguidores esperaban que el castigo silenciara a los apóstoles, pero al ver su rápida recuperación y su inquebrantable alegría, se enfrentaron a algo que no podían explicar con la lógica humana. El milagro de la resiliencia apostólica se convirtió en un imán para los nuevos conversos, que veían en ellos la manifestación de una vida más fuerte que el dolor físico y la amenaza de muerte. Fue la primera manifestación de la gracia de la resistencia que se convertiría en un sello distintivo del cristianismo martirial. Finalmente, el quinto milagro oculto se centra en la destrucción profética de la red de espionaje contra los apóstoles. La alta casta sacerdotal y el Sanedrín no se limitaron a encarcelar a los líderes. Emplearon recursos considerables para monitorear y suprimir la secta naciente de los nazarenos. Había una red de informantes, espías y agentes de la ley que trabajaban activamente para recopilar información que justificara el encarcelamiento o la ejecución de los apóstoles. Hechos capítulo 4, versículo 18. Hechos capítulo 5, versículo 17 al 18. El milagro oculto es como esta bien financiada y políticamente conectada red de inteligencia y aplicación de la ley falló repetidamente, permitiendo que el Evangelio se propagara sin ser completamente sofocado. La ineficacia de esta persecución es, en sí misma, un acto milagroso de protección divina. Los apóstoles predicaban abiertamente en el templo y en las casas, desafiando directamente las órdenes de las autoridades. El milagro no es solo la audacia de los apóstoles, sino la aparente ceguera, ineptitud y descoordinación que milagrosamente afectó a sus perseguidores en momentos cruciales. Un ejemplo notable es la liberación de Pedro de la prisión, Hechos capítulo 12. Los guardias que deberían haber custodiado la celda sufren una incompetencia inexplicable que permite al ángel realizar la liberación sin ser detectado. El hecho de que toda una guarnición no pueda dar cuenta de un prisionero de alto perfil sin que se dispare una alerta mayor es un indicio de una intervención sobrenatural que confunde a los sistemas de seguridad. El texto narra que cuando la prisión es revisada, encuentran las puertas cerradas y los guardias en sus puestos, pero los apóstoles han desaparecido. El milagro no fue solo la liberación angélica, sino la parálisis y confusión mental de los carceleros y la inexplicable falla en los procedimientos de seguridad. Más allá de las liberaciones específicas, el milagro es el manto de invisibilidad política que cubrió a la joven iglesia. Si las autoridades hubieran podido reunir pruebas sólidas, coordinar sus esfuerzos de manera eficaz y aplicar la ley romana, que era brutal y eficiente, la historia del cristianismo habría sido muy diferente. El Sanedrín tenía la capacidad y el motivo para aniquilar el movimiento en sus inicios.
Su fracaso continuo en lograrlo apunta a una fuerza que actuaba detrás de escena. Este milagro se relaciona con el poder de Dios para neutralizar la malicia organizada sin necesariamente confrontarla con un acto visible de destrucción. Es la mano oculta de Dios operando en la burocracia, la política y la seguridad para asegurar que el mensaje de la resurrección tuviera el tiempo y el espacio para echar raíces. Este es el milagro más sutil y quizás el más crucial para la supervivencia inicial de la Iglesia. La manipulación soberana de las circunstancias políticas y sociales a favor de la fe incipiente. La incapacidad de Herodes Agripa I para sofocar el movimiento, Hechos capítulo 12, versículo 1 al 24, y su posterior muerte dramática y milagrosa, consolidan este patrón de protección. Aunque Pentecostés es un milagro conocido, el milagro oculto dentro del evento es la comprensión instantánea e ineludible de la verdad por parte de los oyentes. La manifestación de las lenguas de fuego y el hablar en otros idiomas, glosolalia o senolalia, dependiendo de la interpretación, es el milagro manifiesto. Sin embargo, el milagro que permitió que el mensaje echara raíces tan rápidamente fue la erradicación de las barreras cognitivas y espirituales en el público. Hechos capítulo 2, versículo 11 dice que los judíos de la diáspora estaban escuchando en nuestros propios lenguajes las maravillas de Dios. El milagro lingüístico no es el fin, sino el medio. El fin es el milagro del entendimiento unificado y la convicción inmediata. Durante el ministerio de Jesús, la gente a menudo no entendía sus parábolas, o su corazón estaba endurecido, o pedían más señales. En Pentecostés, Pedro da un sermón que es teológicamente complejo, basado en Joel y Salmos, pero el resultado es una respuesta masiva e instantánea. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Hechos capítulo 2, versículo 37. El milagro oculto es la capacidad del Espíritu para perforar el escepticismo cultural y la resistencia intelectual. La convicción de pecado y la urgencia de la conversión son un milagro espiritual en masa que no tiene precedentes en la historia bíblica. Este milagro es crucial. Sin él, el movimiento de los nazarenos habría seguido siendo una pequeña secta judía. El milagro oculto es la creación de la Iglesia global en un día a través de la intervención divina en la voluntad y el entendimiento de miles de personas simultáneamente. Es un milagro de la gracia preveniente que prepara el corazón para la semilla del Evangelio. Es un prodigio de la sincronización perfecta, el discurso, el poder del Espíritu, la sanación de Pedro y la receptividad de la multitud. El último milagro oculto es la transformación milagrosa de la economía y la sociología de la Iglesia primitiva, manifestada en el don colectivo de la generosidad radical, a menudo referido como koinonía. Los Hechos de los Apóstoles describen cómo todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 45. Este no es solo un ideal sociológico o una práctica ética, es un milagro de la voluntad humana transformada por la resurrección. Humanamente, el apego a la propiedad y la seguridad financiera es casi instintivo. Para que cientos, quizás miles, de personas tomaran la decisión radical de vender sus bienes y poner el dinero a disposición de la comunidad, se requería una intervención divina. El milagro es la desmaterialización espontánea de la avaricia y el egoísmo en favor de una solidaridad radical. Esta koinonía no fue impuesta por la ley, sino impulsada por la gracia. Este milagro oculto de la generosidad es tan vital como los milagros de sanación, porque resolvió un problema logístico crucial. La Iglesia primitiva creció exponencialmente, y la necesidad de alimentar a los pobres, a las viudas y a los conversos de la diáspora era inmensa. La solución a esta crisis logística fue el milagro de la motivación sobrenatural. Dios no proveyó maná, proveyó la voluntad de compartir. El incidente de Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, que sufren un castigo divino por mentir sobre su donación, subraya la seriedad de este milagro. Su castigo demuestra que la pureza y la veracidad de esta generosidad colectiva eran divinamente protegidas y esenciales para la integridad de la comunidad naciente. El milagro de la koinonía estableció el modelo de la Iglesia como una entidad donde el poder de la resurrección no solo salvaba almas individuales,
sino que creaba una nueva estructura social basada en el amor desinteresado, un testimonio viviente del reino de Dios en la tierra. En conclusión, los milagros que siguieron a la crucifixión de Jesús no se limitaron al evento central de la resurrección. Existieron una serie de prodigios ocultos que actuaron como el pegamento invisible que mantuvo unida a la comunidad de discípulos y la capacitó para transformar el mundo. Estos milagros no son meros apéndices a la narrativa principal. Son pruebas categóricas de que el poder de la cruz y el sepulcro vacío no fue un evento aislado, sino el inicio de una nueva era de intervención divina. La resurrección es el continente que contiene todos estos milagros. La transformación de Pedro, la rehabilitación del carácter, mostrando que la gracia es más fuerte que el fracaso, la conmoción geológica, la ratificación cósmica de que el antiguo pacto había terminado, destruyendo simbólicamente las estructuras de poder. El dominio de Emaús, la glorificación del cuerpo de Cristo, revelando su dominio absoluto sobre el espacio, el tiempo y la percepción. La resiliencia apostólica, la infusión de un poder de sanación acelerada, permitiendo que la misión continuara a pesar de la brutalidad de la persecución. La neutralización de la persecución, la intervención soberana en la política y la burocracia, garantizando la supervivencia inicial del movimiento. La comprensión de Pentecostés, la erradicación de las barreras espirituales y cognitivas en las masas, haciendo posible la conversión a gran escala. El don de la generosidad, la transformación de la voluntad humana para crear un modelo de sociedad basado en el amor radical y la solidaridad. La era milagrosa no terminó en el Calvario ni en el sepulcro. Estos milagros ocultos son los pilares silentes sobre los que se construyó la fe que hoy perdura. Nos enseñan que el poder de Dios actúa tanto en la espectacularidad de un sepulcro vacío como en la sutileza de una mente restaurada, en una fisura geológica, en un cuerpo que se desmaterializa y en la inexplicable incompetencia de un sistema de espionaje. La vida triunfó sobre la muerte y el miedo fue reemplazado por una audacia sobrenatural, sentando las bases para el movimiento global que transformaría la historia humana. Los milagros ocultos son la demostración de que la resurrección fue un evento de trascendencia total que no solo liberó a Jesús de las cadenas de la muerte, sino que liberó el poder de Dios para operar en cada dimensión de la existencia humana, preparando el escenario para la propagación imparable del Evangelio a todos los confines de la tierra. La fe cristiana se erige no solo sobre un sepulcro vacío, sino sobre estos pilares invisibles de poder y transformación. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.